Si alguna vez has desarmado algún equipo electrónico, como una fuente de poder, una consola de videojuegos o incluso tu PC, habrás notado que hay algo como esto. O esto, incluso esto. Estos son disipadores de calor y no están allí para ocupar espacio innecesario. Por ejemplo, en nuestros ordenadores pueden evitar que algo así suceda, liberando el calor acumulado en los componentes electrónicos con los que tienen contacto directo. De este modo, garantizamos que nuestros equipos electrónicos puedan funcionar a mayores niveles de potencia sin reducir su vida útil. Pero en este punto te estarás preguntando, ¿por qué tienen formas tan distintas y en qué se basan para construirlos? Para responder eso, tendremos que aprender un poco de diseño de equipos electrónicos. Existen tres formas de disipar el calor: por conducción, radiación y convección. Veamos primero cómo afecta la conducción y en qué se basa. La transferencia de calor por conducción es aquella que se da cuando existe contacto físico entre materiales. Para que ocurra, es necesario que exista una diferencia de temperatura a través de la sección del material, como por ejemplo en esta barra rectangular. El flujo de energía por unidad de tiempo, representado como la potencia P, va desde el extremo de mayor temperatura al extremo de menor temperatura. La ecuación que lo define es la siguiente. Si observamos la ecuación, podemos ver que si la diferencia de temperatura incrementa, podemos disipar mayor cantidad de potencia. Entonces, para incrementar la potencia disipada, necesitaremos elegir un material con un alto lambda, tener una mayor área transversal y, como podremos ver en la siguiente ecuación, dependiendo del material, existe un factor que dice cuánto resistirá o evitará que se disipe la potencia, y es la resistencia térmica por conducción. El objetivo final del disipador será reducir la resistencia térmica. A menudo el calor debe fluir a través de diferentes materiales, cada uno de los cuales tiene una conducción térmica diferente y quizás distintas áreas y espesores. Un ejemplo de capas múltiples que modela la ruta de conducción térmica desde el chip hasta el ambiente sería algo así. Para modelar algo como esto, se tendría una resistencia térmica total, de modo que la potencia disipada total estaría dada por... Si observamos esta ecuación, podremos ver que la resistencia unión carcasa es proporcionada por el fabricante del chip. La resistencia carcasa-superficie depende de la pasta térmica utilizada entre el chip y el disipador. Pero, ¿de qué depende la resistencia del disipador ambiente? Para verlo, tendremos que conocer las otras dos formas de transferencia de calor. Mientras que la transferencia de calor por conducción requiere el contacto directo, la radiación es a distancia, debido a que el elemento desprende parte de su energía interna a través de la emisión de ondas electromagnéticas. En nuestro día a día tenemos ejemplos claros como el sol, un microondas o ese calorcito que nos llega de una fogata a la luz de la luna. Al igual que en el caso de la conducción, existe una ecuación que relaciona la potencia de radiación disipada con el área, las temperaturas de superficie y ambiente, más un nuevo jugador conocido como emisividad de la superficie, lo que significa que la radiación dependerá del material. Si se desarrolla la ecuación, se obtiene la resistencia a la radiación de calor. La tercera forma es la transferencia de calor de un lugar a otro por el movimiento de fluidos. La convección suele ser la forma dominante de transferencia de calor entre líquidos y gases. Las aletas de un disipador dependen del valor de esta resistencia térmica. La ecuación que representa la potencia disipada por convección no es única. Es más, esta depende de la superficie de estudio. Aunque para una superficie vertical, como lo son las aletas, con una altura vertical menor que 1 metro, más o menos pierde energía térmica vía convección a razón de, donde ΔT es la diferencia de temperatura entre la superficie del cuerpo y el aire circundante en grados centígrados o Kelvin. A es el área de la superficie vertical o el área total de la superficie del cuerpo en metros cuadrados, mientras que
de subíndice BERT es la altura vertical del cuerpo en metros. Utilizando la ecuación previa y la ecuación de resistencia por conducción, se tiene que, de modo que ya sabiendo las tres formas de transmisión de calor, cabe preguntar, ¿cómo afectan la radiación y la convección? La respuesta está en la siguiente ecuación. Mientras que la conducción nos permite saber la resistencia térmica desde el elemento en cuestión hasta la carcasa, estas dos formas de transferencia nos permiten saber la resistencia propia del disipador. Por último, te contaré sobre algunas de las consideraciones a tomar en cuenta al diseñar y seleccionar disipadores. A pesar de que el cobre posee una mejor transferencia de calor, el aluminio tiene la ventaja de ser más económico y ligero. Por este motivo, se suele emplear una base enchapada de cobre con un disipador de calor de aluminio. Un recubrimiento de óxido negro permite una reducción de resistencia térmica de 25%, pero el costo puede ser mayor. Si se agrega un ventilador, la resistencia térmica baja y el disipador de calor se hace más pequeño y ligero. Los disipadores de potencia que utilizan enfriamiento por fuerza o por ventilación forzada tienen separaciones de solo unos cuantos milímetros entre las aletas de enfriamiento en comparación con los disipadores de enfriamiento natural. En especificaciones de potencia más altas se utiliza enfriamiento por agua o aceite para mejorar aún más la conducción térmica. La velocidad de su flujo de aire es relevante, ya que puede alterar significativamente el rendimiento esperado del disipador de calor de aletas. Si bien una estructura de aleta densa puede ser atractiva, ya que aumenta su superficie, también puede aumentar la resistencia del aire si el flujo del mismo es demasiado bajo. El método de fijación del disipador se suele pasar por alto, pero puede afectar significativamente el rendimiento térmico de la tarjeta. Entre estos se incluyen cinta térmica, epoxi y clics. La pasta térmica solo se usa para retirar el aire de entre los puntos microscópicos debido a la rugosidad que hay entre la carcasa y el disipador, para que de este modo se aproveche de forma eficaz la superficie entera y exista una excelente conducción del calor. Si se usa demasiado compuesto térmico, la capa se espesa en exceso e incrementa la resistencia térmica.